mira hacia un lado, mira hacia el otro, incluso también encorvada, doblada. Y aquí es donde las drogas, pues, por su efecto, producen que el paciente no tenga hambre, no tenga dolor, no tenga ansiedad, se siente como Superman, piensa que puede romper paredes, puede volar, es totalmente irreal, ¿no? Esos son los efectos que tenemos en un paciente bajo las drogas, ¿no? Y el alcohol. Muy bien, nuestro tema de hoy, los objetivos y las competencias a la hora están en sus sílabus y empezaremos hablando sobre las intoxicaciones. ¿Qué es una intoxicación? La reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que va a causar una lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. El grado de toxicidad va a variar según la edad, el estado nutricional, por dónde ingresó y la concentración del tóxico. ¿Cuáles son las principales causas? Dosis excesivas de medicamentos o drogas, utilización inadecuada de insecticidas, derivados del petróleo, pinturas, soluciones de limpieza, la inhalación de gases tóxicos, el consumo de alimentos en descomposición, la manipulación o el consumo de plantas venenosas y la ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas, ¿no? Eso es lo más frecuente que encontramos en nuestro medio. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando tengo un paciente intoxicado? Siempre debo revisar qué es lo que está alrededor del paciente, ¿no? ¿Qué pastillas tiene? ¿Qué medicamentos? ¿Qué dice el envase? ¿Qué es lo que está conteniendo? Etcétera, ¿no? Entonces es muy importante para saber qué ha consumido el paciente, qué tóxico es y si es que existe algún antídoto, ¿no? Eso es importante. En la atención general de las intoxicaciones, siempre hay que tratar de averiguar qué tipo de tóxico es el que ha tomado el paciente, la vía de penetración, por dónde ingresó, cuánto tiempo ha transcurrido, y siempre hay que revisar el lugar para averiguar lo sucedido, ¿no? Si la víctima está frente a la fuente de envenenamiento, pues hay que alejarla y siempre revisar el estado de conciencia, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, antes de mirar a estos niños, que estaban pues abandonados, que se drogaban aspirando torrocal en unas bolsitas, y esto lo hacían pues para olvidar la soledad, el hambre, el que no estén con sus familias, etcétera, ¿no? De lo mal que ya está prohibido y ya no se ve esto. Entonces, siempre hay que verificar si este paciente respira o no respira, ya sabemos, y si tiene pulso o no. Si está consciente el paciente, preguntar qué ha pasado, cuánto ha bebido, cuánto ha tomado, hace cuánto tiempo ha consumido, etcétera, ¿no? Para tener una mayor información. Si tiene la ropa ajustada, pues debemos desaflojarla para que no esté apretando al paciente. Y si hay quemaduras en la boca o en la piel, obviamente a tratar con abundante agua fría, ¿no? Y si vomita, hay que tomar una muestra. Es necesario tener una muestra del vómito para poder analizarla, poder hacer el examen de citotox, ¿no? Eso es importante para ver qué tóxico es el que ha consumido. Entonces acá tenemos dos episodios. Tenemos un joven donde al costado de él está pues una jeringa de tuberculina, donde puede ser para colocarse su insulina o también se utiliza para drogarse, ¿no? Muchas veces se colocan morfina, se coloca midazolam, fentanilo, directo a la vena y produce pues la drogadicción, ¿no? Los pacientes tienden a usar esto. Ya tenemos un deportista desmayado, probablemente por un infarto, y se evidencia que hay un polvo blanco a nivel de la nariz, ¿no? Que puede ser cocaína, ¿no? Entonces, son los dos extremos que podríamos encontrar. Entonces, cuando tenemos estos casos, debemos de colocar al paciente en la posición de seguridad, que es del lado izquierdo. ¿Cómo lo coloco? Levanto el brazo izquierdo, jalo el brazo derecho, posteriormente la pierna y finalmente el paciente queda en esta posición, ¿no? Recostado sobre el lado izquierdo, donde va a respirar mejor, va a evitar que pase el tóxico del estómago hacia los intestinos. Y es una posición de rescate, por así decirlo, donde el paciente va a respirar mejor, va a estar más cómodo. Y no nos olvidemos, siempre hay que buscar y entregar los recipientes que estén al costado del paciente, ¿no? Para analizar su contenido. Muy bien. ¿Qué señales vamos a tener de intoxicación entonces? Según la naturaleza puede haber cambios de conciencia, delirio, convulsiones o inconsciencia, disnea o dificultad para respirar, puede haber vómitos, puede haber diarrea, puede haber quemaduras alrededor de la boca, la lengua o la piel, las pupilas pueden estar dilatadas o contraídas, puede haber un mal aliento cuando se ingeste minerales, podemos tener dolor de estómago y puede haber trastornos de la visión, no mirar adecuadamente. La intoxicación
Sabemos que es causado por la exposición a una sustancia dañina que nos va a producir un daño. Y esta puede darse porque uno la ingiere, se inyecta por inhalarla, a veces por otro medio, y usualmente suelen ser por accidente. Los medicamentos como el monóxido de carbono son peligrosos a concentraciones altas, ¿no? Al igual que los fármacos. Si yo tomo una aspirina, no pasa nada, no me va a pasar nada. Pero si tomo 40, me va a hacer daño. Puede hacer una acidosis, me puedo morir. Igual, si respiro un minuto el monóxido de carbono de un carro, el humo del carro, no me va a pasar nada. Pero si me quedo respirando una hora, me voy a intoxicar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Los productos de limpieza van a ser tóxicos si es que se ingieren, y en este caso los niños son los más sensibles, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las vías de entrada de un tóxico? Existen 4 vías de entrada. Por ingestión, en la comida y la bebida, por inhalación, a través de la vía respiratoria, por absorción, anoten con B, a través de la piel, y por inyección, ¿no? Cuando hay una inoculación de la sustancia, o sea, directamente entre los vasos sanguíneos, ¿no? La tenemos entonces por ingestión, por inhalación, por absorción y por inyección, ¿no? Son las 4 formas de lo que puede ingresar un tóxico al organismo. Por ingestión, los alimentos en descomposición, sustancias cáusticas o medicamentos son la principal causa. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas, hay náuseas, hay vómitos, va a haber dolor tipo cólico, alteraciones de la conciencia, va a haber alteraciones respiratorias, alteraciones cardíacas, con aumento o disminución de la frecuencia, puede haber disnea, y tenemos que tratar de identificar siempre el tóxico, ¿no? El nombre comercial, cuánto ingerido y cuánto tiempo pasado desde la ingestión. No nos olvidemos que el paciente siempre va a estar pues medio pálido, nauseoso, con dolor, y si es que vomita, tenemos que tomar una muestra del vómito, muestra de los envases para ver qué es lo que contiene, lo que ha consumido el paciente. Muy bien. ¿Cuándo no debemos de provocar el vómito? No se produce el vómito si el paciente ha ingerido ácidos o bases fuertes, porque al producir el vómito nuevamente se causaría más daño al pasar otra vez por el esófago estas dos sustancias, ¿no? Si es que ha ingerido petróleo, querosene, gasolina o alguno de sus derivados, también se puede aspirar, puede ir al pulmón y podría producir una neumonitis o una neumonía química. Si la víctima está inconsciente o semi-inconsciente, no induzco el vómito. Si es que presenta convulsiones, si empieza a convulsionar, ¿sí? Si padece problemas cardíacos, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser un paro al tratar de inducir el vómito. Entonces, no debemos provocar el vómito en estos casos, ¿sí? Ya sabemos si es que hay quemaduras en los labios o en la boca, si hay el aliento a querosene, a gasolina o derivados, si es que el producto se le indica, ¿no? De repente un niño ha ingerido champú y dice, en caso de ingesta no inducir al vómito, pues no debo de inducir al vómito. Ya sabemos si está inconsciente, si ha pasado más de 2 horas después de haber ingerido el tóxico, porque ya no está en el estómago, entonces no tiene sentido inducir al vómito, ya pasó. Si ha ingerido ácidos sulfúricos o soda cáustica, y siempre debemos de trasladar al paciente lo más pronto posible a un centro asistencial, ¿no? Entonces, por vía digestiva, las náuseas y los vómitos. Entonces, ¿cuándo yo sí debo de inducir al vómito? En estos casos, en caso de ingestión de alcohol metílico o alcohol etílico. ¿Cuál es el alcohol metílico? Que empieza con M. El de muerte, el alcohol que sirve para limpiar, para desinfectar, ¿no? Ese es el alcohol que mata. Ahí tengo que hacerlo vomitar al paciente. El alcohol etílico es el que consumimos normalmente, ¿no? La cerveza, el whisky, el pisco, etc. Y obviamente los alimentos en descomposición. Entonces, ¿cuándo vamos a inducir el vómito? En ingesta de alcohol metílico, alcohol etílico y alimentos en descomposición. Debo controlar la respiración. Si hace un paro, inicio RCP. Y si el paciente vomita, obviamente tengo que tomar una muestra, ¿no? Para analizarla y trasladar a la víctima a un centro asistencial, ¿no? Entonces, alimentos en descomposición deben inducir el vómito. Recuerden de que puede haber náuseas, diarrea, vómitos, y si vomita, toma una muestra del vómito, toma una muestra de los medicamentos, las pastillas y de las botellas que estén alrededor del paciente, ¿no? Para analizar. Acá un punto aparte es la intoxicación por lejía. Algunas parejas
o mejor dicho, algunos varones o mujeres intentan suicidarse y toman lejía, ¿no? Cuando toman esta drástica decisión. Obviamente se les atiende, se les ayuda, se les puede hacer un lavado, etcétera, pero el problema de la lejía es que al transcurrir los días produce una inflamación crónica y produce una esclerosis del esófago y finalmente el esófago se cierra. Primero no puede pasar sólidos, después no puede pasar líquidos y finalmente no puede comer nada. Y el paciente sí se va a morir, pero se va a morir por una esclerosis de esófago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo paciente que se tome lejía, hay que recordarle que después de este evento tiene que ir al gastroenterólogo para que le haga una endoscopía, hacer escleroterapia, dilatación del esófago, porque si no se va a morir, ¿no? Y eso es muy triste, es muy peligroso. Entonces, todo paciente que quiere lejía debe de acudir posteriormente al gastroenterólogo para hacerle endoscopías de control, ¿no? Y que no termine en esto, donde hay una esclerosis total del esófago. Muy bien. Intoxicación por órganos fosforados, ya sabemos que son los insecticidas más utilizados en la agricultura y de uso doméstico. Suele ser por una exposición ocupacional o a veces ingesta voluntaria, cuando quieren matarse. El órgano fosforado va a alterar las terminaciones nerviosas a través de la hidrólisis de acetilcolina y va a producir, pues, broncorrea, salivación, lagrimeo, broncoespasmo, defecación, vómitos, miosis, es decir, las pupilas puntiformes, entre otros, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues la historia clínica, el examen físico y el olor característico, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan a qué huele un órgano fosforado, porque es un olor especial. ¿Cuál es el manejo, el tratamiento? Anoten, manejo del órgano fosforado es lavado gástrico y el tratamiento con atropina, ¿no? Se suena atropinización. Ese es el manejo de la intoxicación por órgano fosforado. Lavado gástrico y atropina. Estos son los famosos raticidas para matar a ratas, a veces para matar cucarachas, insectos. Y si ustedes ven esto, acérquense y huelan. No huelan ese olor, imprégnense y grábenselo porque ese es el olor típico con el que va a venir un paciente que está intoxicado por órgano fosforado, ¿no? Entonces, se utiliza pues en la agricultura, es uno de los que más se utiliza también para suicidarse, y si hay hombres o pacientes que tienen dinero, que son actores o famosos, ricos, y se suicidan, como ellos, imagínense qué podría pasar a nosotros simples peruanos que estudiamos medicina, ¿no? O otras carreras también, que puede pasar, ¿no? Entonces, el suicidio está en aumento en nuestro país. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con el paciente? Vamos a hacer un lavado gástrico, se coloca una sonda nasogástrica por la nariz y va a llegar hasta el estómago y voy a instilar cloruro o agua destilada, por ejemplo 200 o 300 o medio litro, echo al estómago y después voy a aspirar nuevamente eso y voy a hacer un efecto mecánico limpiando el estómago del paciente, ¿no? Muy bien, vamos a ver en este video cómo es que se hace el lavado gástrico, ¿no? Las indicaciones, obviamente, el paciente tiene que estar, pues, que haya tenido una concentración tóxica, que haya ingerido, que tenga un reflejo nauseoso, que tenga peristalsis presentes, un residuo gástrico menor de 60 minutos y que sea un paciente cooperador, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación absoluta? Cuando hay sospecha de perforación del estómago, sangrado del tubo digestivo, o una cirugía gástrica menor de 30 días, o que el paciente no coopere, ¿no? O que no tenga destreza para el procedimiento. Entonces, para la preparación de la voy a tener material, ¿no? Existen guantes, EPPs, equipos de protección personal, una sonda nasogástrica para lavar de 36 o 40 French, agua o solución salina, puede ser agua destilada, riñonera, ¿m? Y gel lubricante a base de agua para poder colocar la sonda, ¿no? Y las jeringas septo son las jeringas grandes que sirven para aspirar el contenido líquido. Entonces, tengo mi material, tengo mis guantes, ¿sí? El lubricante, la sonda, la riñonera, el agua destilada, ¿no? Voy a proceder entonces primeramente a explicarle al paciente lo que vamos a hacer, ¿sí? Hiperextiendo el cuello y lo primero que debo hacer es una medición. Voy a medir de la punta de la nariz, ¿sí? Hacia la oreja, mido de la punta de la nariz hacia la oreja
y del lóbulo de la oreja hacia el apéndice sifoides. Entonces, esa más o menos es la medida que debe de ingresar la sonda y que me va a indicar de que está pues en el estómago, ¿no? Entonces, toda esa medida, ahí tiene las mediciones en la sonda y voy a introducir hasta ahí, ¿no? Midiendo en la nariz a la oreja y de la oreja hacia el apéndice sifoides. Lo primero que hago es colocar entonces el gel, ¿sí? A través de la sonda. Voy a lubricar y voy a colocar la sonda a través de la nariz en sentido hacia abajo, ¿sí? Empiezo a colocar, coloco y después le voy a decir al paciente que agache la cabeza para seguir colocando y va a seguir avanzando hasta donde yo haya marcado, asumiendo de que el paciente va a ir, que la sonda va a ir pues al estómago, ¿no? Acá, por ejemplo, está yendo, esta es una endoscopía y se ve el esófago y finalmente llega a la cámara gástrica, ¿no? Que es donde debe de llegar nuestra sonda, ¿sí? De la cámara gástrica. Muy bien, ese es el estómago. Entonces, ¿cómo voy a corroborar que está bien colocado o no? Cuando está mal colocado, voy a agarrar la sonda, la voy a colocar sobre agua, ¿sí? Y va a empezar a burbujear. Si es que empieza a burbujear, como ven acá, quiere decir que está mal puesto. Debe estar en tráquea. En cambio, cuando la sonda nasogástrica está bien colocada, no burbujea, ¿no? Entonces me indica de que está bien colocada, ¿no? Entonces, si hace burbujas, está mal. No debe hacer burbujas. Posteriormente voy a fijar la sonda a través de la nariz y voy a proceder a realizar el lavado, ¿no? Voy a instilar el agua destilada o el cloruro, ¿sí? A través de la jeringa. Voy a conectar la sonda a la jeringa. En este caso es una sonda de más o menos unos 100 centímetros. Voy a echar el agua destilada o el cloruro, ¿sí? Y voy a levantar para que por gravedad vaya hacia el estómago, ¿no? Entonces llega al estómago, el paciente está en posición de cúbito izquierdo de protección, pasa todo el líquido a quedarse ahí y después voy a aspirar. Presiono esta bombilla, va a empezar a hacer presión negativa y voy a empezar a jalar el líquido de la sonda, ¿no? Entonces, si metí 100, debo aspirar 100. Y así voy haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces hasta que el líquido que entre claro salga también claro, ¿no? Esa es la manera de hacer un lavado. Entonces meto 100 y saco 100, ¿no? Y repito el procedimiento una y otra vez. Muy bien. Entonces, vean en la posición, cuando estamos de cúbito izquierdo, el tóxico del líquido está acá y no pasa hacia los intestinos. Por eso debo colocarlo para que se sitúe acá en el fondo y en el antro gástrico. Muy bien. Por inhalación, las manifestaciones van a ser variables de dificultad respiratoria, va a haber tos, va a haber cianosis, pérdida de la conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Sacar a la víctima al aire libre, despejar la vía aérea, trasladarla a un centro asistencial próximo, ¿no? Y si hace un paro, inicio RCP. Entonces, cuando estoy en una situación donde hay humos volátiles, debo colocarme una tela húmeda o un pañuelo húmedo y movilizarme arrastrándome, ¿no? Al ras del piso. ¿Por qué? Porque los gases tienen que irse arriba, al techo, ahí es donde se concentra más. Y voy a ver de que el pañuelo pues me va a proteger de los tóxicos del humo, ¿no? No se olviden que lo primero que tengo que hacer es protegerme yo para poder atender a las víctimas, ¿no? Si no, si voy a atenderlo directo, sin protección, también voy a respirar o voy a ser otra víctima más de intoxicación. ¿Cuáles son los gases tóxicos? Los fungicidas, los plaguicidas, los insecticidas, el humo en caso de incendio, los vapores químicos, el monóxido de carbono que sale de la combustión de un motor en vehículo, el dióxido de carbono que sale de los pozos y alcantarillado y el cloro de las piscinas, ¿no? Esas son las sustancias tóxicas. Vapores, algunos pegamentos y pinturas también pueden ser considerados, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cerrar la fuente que produce la intoxicación, retirar a la víctima, abrir ventanas, puertas, quitarle la ropa si es que está impregnada del paciente, cubrirlo con otra ropa, si presenta un paro, inicio de RCP, ¿no? Evitar encender fósforos o accionar algún interruptor porque podrían ser inflamables estos humos, ¿no? Y trasladar al paciente a un centro asistencial. Muy bien.
La tercera forma es por absorción. Quiere decir que hay una irritación porque se absorbe por la piel, ¿no? ¿Cuáles producen esto? Los plaguicidas, los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas. Plantas como la hiedra, el roble y la difenbanquia también. ¿Qué tengo que hacer? Lavar la zona contaminada. Si hay impregnación del polo, pues cepillar, limpiar antes, eliminar esta ropa contaminada y darle de beber abundante agua al paciente, ¿no? Y siempre vigilar. Si está muy mal, trasladar al intoxicado, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Esta es la Diefenbachia, es una planta ornamental que sirve para adornar algunas oficinas y es muy tóxica, puede ser mortal en algunos niños, sobre todo en Ecuador, en Colombia, hay este tipo de plantas, ¿no? Las de acá hay algunas parecidas, pero no son tanto Diefenbachia, pero si alguna vez escuchan o ven, tengan mucho cuidado porque sí son tóxicas, ¿no? Así de este tipo. Hay algunas plantas parecidas, pero no es Diefenbachia. Entonces, al mínimo contacto van a aparecer máculas, pápulas, ronchas y muy pruriginosas, algunas dolorosas, y hay que tener cuidado. Entonces, si hay contacto con la piel, hay que colocar esto debajo de un chorro de agua, evitar que mi piel esté en contacto con la piel del paciente, por eso voy a colocarme guantes o bolsas, saco la ropa si es que está mojada, baño al paciente con abundante agua y jabón, y si tuviera alguna lesión debo tratarlo como una quemadura, ¿no? Debo mantener la vía respiratoria libre y trasladar al paciente a un centro asistencial. Entonces, si tengo, por ejemplo, impregnación del tóxico, corto la ropa y voy a tratar y limpiar con agua primero y curarlo como que fuera una herida, ¿no? Muy bien. Nuevamente, si presento un vómito, debo tomar una muestra del vómito para examinar. Por vía sanguínea. El tóxico puede entrar por inoculación, es decir, por picadura de animales, la abeja, la avispa o serpientes venenosas. Puede ser por inyección de medicamentos, la sobredosis o una reacción alérgica. Y la intoxicación por esto va a dar los efectos inmediatos, ¿no? Debo de realizar la evacuación urgente. Vean, tengo el fármaco y directamente está entrando al vaso sanguíneo. Por eso es que la reacción es rápida, es de inmediato, los efectos son muy rápidos y pueden ser mortales, ¿no? Sobre todo las sustancias de contraste y los medicamentos. Muy bien. En el caso de los envenenamientos, hay que tener cuidado con el veneno ingerido, no hay que darle nada de comer o tomar. Hay que comunicar al centro de emergencias para ver si es que hay algún antídoto. Si es un veneno inhalado, sacarlo al aire libre, evitar respirar estos gases tóxicos. Si es un veneno en la piel, lo mismo, ¿no? Quitar la ropa contaminada, lavar por lo menos por 10 minutos. Si es una mordedura de serpiente, ya sabemos, tomarle foto y enviar para ver si tenemos el suero o el antídoto específico por esa mordedura de serpiente, ¿sí? Y finalmente vamos a ver los casos especiales de intoxicación y envenenamiento en niños, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los niños, sobre todo por los cosméticos, por el champú, las lesiones corporales y los perfumes y las plantas, ¿no? Mucho cuidado con las baterías de reloj o las pilas, porque cuando un niño se le ingiere esas pilas, a veces de los juguetes, puede producir perforación del estómago después de 2 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que dar jarabe de ipecacuanha, leche de magnesia, leche gloria, nada de eso sirve. Y no ayuda en nada, más bien puede empeorar al niño. Mucho cuidado con los envases donde guardamos la lejía y estos productos de limpieza, porque los niños suelen confundir, ¿no? Muy bien. Si el tóxico penetró en los ojos, ¿qué hago? Debo separar solamente los párpados y lavar con agua a chorro continuo y luego colocar una tela o cubrir los ojos y referir al oftalmólogo, ¿no? Eso de inmediato. Entonces limpio con un cloruro, con una jeringa, limpio, finalmente pongo un parche y refiero al oftalmólogo. Las lesiones de la córnea pueden dejar incluso hasta ceguera. Hay que tener mucho cuidado. La intoxicación botulímica se produce por una toxina del Bacillus Clostridium botulinum. Esto se desarrolla en condiciones anaerobias, es decir, donde no hay oxígeno. Está presente en las conservas de carne, de pescado y vegetales en mal estado, que están abolladas, que están oxidadas. Entonces, mucho cuidado con esto. Es un veneno muy potente, se dice que un miligramo puede matar a 100 personas, y va a producir cefalea, mareos, diarrea, hay caída de los párpados, poca saliva, deglución difícil, debilidad de las extremidades, ¿sí? Y finalmente puede haber un paro respiratorio. Entonces, mucho cuidado con esta toxina, sobre todo en las conservas que están eh, oxidadas, abiertas, golpeadas, etcétera, ¿no? En el caso de una intoxicación alcohólica aguda,
Sabemos que pasa por diferentes fases, va a depender de la concentración en sangre. En un inicio hay alteración del habla, de los reflejos, de la marcha, la conciencia. Puede haber mareos, puede haber vómitos, hay una euforia inicial. Finalmente puede llegar a una confusión hasta el coma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que el paciente se deshidrate, darle agua con azúcar porque no come, vigilar la respiración y evitar que el paciente se aspire con su propio vómito, ¿no? Entonces así inicia todo eufórico y finalmente puede terminar en un coma, ¿no? Mucho cuidado. Intoxicación por cianuros, algunos alimentos como las almendras amargas, semillas de cereza, ciruelas, albaricoques y melocotones tienen pues pequeñas concentraciones de cianuro. Si se respira el ácido cianhídrico, es un líquido muy evaporable, la intoxicación va a aparecer a los pocos segundos. Si se ingiere el cianuro, obviamente con el ácido del estómago va a producirse el cianhídrico, que es el tóxico activo, y los síntomas aparecen de inmediato, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Va a haber disnea, polipnia, va a haber vómitos, alteración del sistema nervioso central, va a haber convulsiones, estados de semiconsciencia y parálisis respiratoria, ¿no? Si alguna vez han visto películas de espías o de James Bond, a darse cuenta que los espías cuando los capturaban mordían una cápsula de cianuro y se morían de inmediato, ¿no? Eso es lo que produce cianuro, es muy mortal, ¿no? El tratamiento referido al hospital más cercano, ¿no? Y ojo, mucho cuidado porque ahora hay productos como la luz de la India que tiene pequeñas cantidades de cianuro, se utiliza para supuestamente bajar de peso. Y hay algunas señoritas pues que dicen, ah, yo quiero bajar de peso más rápido, entonces la dosis recomendada es un cuarto de semilla, pero las señoritas que empiezan a comer dos, tres, cuatro semillas a la vez y obviamente se están intoxicando por cianuro, ¿no? Mucho cuidado. Muy bien, la intoxicación por monóxido de carbono obviamente es un gas sin color, sin olor ni sabor. Se va a producir por las combustiones incompletas, el humo de cigarrillos, los gases de automóviles. Está en las habitaciones cerradas, en los túneles, en los garajes cerrados, cuando el motor está encendido. Y los síntomas que va a producir pues, es somnibulación, va a dar dolor de cabeza, vómitos, flacidez, disnea y piel rosada. Anoten, la intoxicación por monóxido de carbono suele dar piel rosada, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente sacarlo de este ambiente nocivo, llevarlo al aire libre y si requiere, darle respiración asistida, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el humo de los carros, ¿no? El monóxido de carbono. En el inicio, a veces no da síntomas, pero con el transcurrir del tiempo, por la dosis, lo que uno está respirando, puede producirte incluso hasta un paro respiratorio. Muy bien. Envenenamiento por contacto de sustancias peligrosas. Hay que tener cuidado de ciertos lugares donde están rociados de plaguicidas, cerca al mar o los ríos, donde el agua puede estar contaminada, puede haber plantas venenosas como la hiedra, la galle, el sumaque. Van a producirte dolor, comezón, sarpullido, puede haber ronchas, ampollas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Quitar la ropa contaminada, lavar cuidadosamente las partes afectadas. Estas son las plantitas que hay que tener mucho cuidado, que están cerca a los ríos, a los mares, tienen así como estas vesículas que parecen úvulas, pero al contacto son muy irritantes, pueden producir ampollas, flistenas, son muy dolorosas y producen pues una inflamación del sistema nervioso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Finalmente, la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo, producida por un alergeno. La causa más común son por los alimentos, ¿sí? Puede ser por las picaduras de insectos. Y un alergeno es una sustancia que puede ocasionar pues, una reacción alérgica, ¿no? Se van a activar las células inmunitarias, los mastocitos, los basófilos. Va a comprometer el sistema respiratorio y cardíaco. Y cuando pone en riesgo la vida del paciente, es decir, cuando cae la presión asociada a una anafilaxia, a eso se llama shock anafiláctico, ¿no? Cuando cae la presión y hay un estado de alergia severa, ¿no? Una anafilaxia. Ejemplo, cuando se le coloca una sustancia de contraste en radiología, o fármacos como la penicilina, cuando el paciente está sensibilizado, ¿no? ¿Qué quiere decir sensibilizado? Que ya ha recibido el fármaco y que cuando recibe por segunda vez hace la reacción alérgica. Muy bien. Entonces la anafilaxia va a producir urticaria, picazón, palidez, va a haber enrojecimiento de la piel, presión baja, presión arterial baja, hay constricción de la vía respiratoria, hay inflamación de la lengua, la garganta, se inflama la glotis, el paciente no puede respirar, pulso basal débil, acelerado, puede haber náuseas,
vómitos o diarrea, mareos o desmayos, ¿no? Entonces aparecen lesiones múltiples, pruriginosas, eritematosas en la piel, ¿no? Que hacen contacto y va asociado a hipotensión. Puede aparecer puntiformes en toda la espalda o como ronchas, ejemplo en este niño, ¿sí? Y el tejido laxo, obviamente, que primero se edematiza son los párpados y los labios, ¿no? Son los tejidos laxos de la cara y que a veces se presenta como una primera manifestación de la anafilaxia. No nos olvidemos el edema de glotis cuando hay un contacto, hasta las cuerdas vocales, la tráquea, hay un contacto, se empieza a edematizar la mucosa, se cierra y finalmente el paciente no puede respirar, ¿no? Ese es el famoso edema de glotis. Muy bien. En resumen, ya hemos visto todo lo que es la intoxicación, las clases de intoxicación, las vías de entrada del tóxico, lo que es una anafilaxia y cómo comunicar emergencia va a depender de cada situación, ¿no? Nuestro diccionario médico, alergeno, sustancia que genera una respuesta alérgica, cefalea, es el dolor de cabeza, anafilaxis, la reacción severa de alergia, organofosforado, sustancia tóxica derivada del fósforo, fungicida, sustancia que destruye los hongos, y una convulsión, es un estado neurológico por problema cerebral con contracción involuntaria del músculo, ¿no? Muy bien, si alguien tuviera alguna pregunta, y esta es la bibliografía. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor Rivas, ¿alguna pregunta? Sí, sí, doctor Rivas. ¿Alguna pregunta? Ay, perdón, estaba con el micrófono apagado. ¿Se me escucha? Sí, ya se escuché. Ya, genial. Sí, tenía una duda con respecto a lo que comentó del tema del fentanilo. He visto bueno, en los videos en Estados Unidos que los policías usan lo que es el Narcan para tratar esas crisis. En nuestro medio se utiliza algo similar o las drogas locales no son tan fuertes o tan graves. ¿Me dices que la policía utiliza fentanilo para qué? No, no entendí bien eso. O si no, en el chat de la llamada se ve de repente mejor redactada mi pregunta. A ver. mm, Narca. Acá el fentanilo es prohibido, solamente lo utilizamos para lo que es sedación, pseudoanalgesia, o sea, para operar a un paciente, para acoplarlo al ventilador. En algunos casos de cánceres también se puede usar, pero es muy restringido, ¿no? Entonces no tenemos acceso para eso. El Narcan, imagino que debe ser, hay un antídoto que es para todos los derivados de benzodiazepinas, que es el que utilizamos en traumashock, en emergencia, es ese flumacenilo. Eso es lo que utilizamos cuando hay un paciente bajo efectos de estas drogas. Entonces permite despertar al paciente, un par de minutos te habla, te cuenta qué sucede y otra vez cae, ¿no? Pero eso no lo usa la policía, eso lo usamos en los hospitales en trauma shock, ¿no? Entonces, intoxicarse por fentanilo, bueno, tienes que hacer, o eres médico o pagas muy bien para poder conseguirlo porque es bien difícil, ¿no? Y aparte que la vía para colocarlo tienes que tener un catéter venoso central, tiene que ayudarte alguien, un anestesiólogo o algo así, ¿no? Es bien difícil tener ese tipo de drogadicción porque uno que es caro, casi imposible conseguir y dos, es bien difícil los accesos. En realidad es muy, muy difícil. Pero no, acá lo que usamos es flumacenilo para el caso de intoxicación de cualquier benzodiazepina. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Doctora Mesa, Doctor, buenas noches. Por mi parte, no. ya, doctor Vargas, doctora Pilco, No tengo ninguna pregunta, doctor. muy bien, doctor Sánchez. Ninguna duda, doctor. Muy bien. Mencionabas que te peligrosas son las drogas y las manipulamos sin guantes. Bueno, en realidad hay algunos que las que sí se absorben por la piel podrían producirte daño, ¿no? Órganos fosforados,
pinturas, laca, el thinner, si estás expuesto bastante tiempo, obviamente te vas a intoxicar, ¿no? Hay algunos aditivos para las puertas, para las pinturas que son muy tóxicos, hay que tener cuidado. Y hay otros pacientes, por ejemplo, que son muy alérgicos, se pueden intoxicar con yodo, simplemente con el alcohol yodado. Entonces, cada paciente es distinto. En realidad, siempre deberíamos usar guantes, tratar de usar guantes, y si no hay, bueno, por lo menos bolsas, ¿no? Cuidarlos. Muy bien. En lo puntual de esta clase, no se olviden, tienen que grabarlo, es cuándo vamos a inducir el vómito y cuándo no. Cómo es el manejo de la intoxicación por órganos fosforados, lavado gástrico y atropina, ¿no? Y en relación a las 4 vías que tenemos de ingreso de los tóxicos, eso sí tiene que tenerlo puntual. ¿Cuándo voy a inducir el vómito? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son las vías de ingreso? El manejo de intoxicación por órgano fosforado. Sí, eso es lo principal de esta clase que debemos de resaltarlo y que sí o sí deben de tenerlo en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Si es que no hay ninguna pregunta más, les agradezco su comprensión por hacer la clase. Bueno, han visto, no se necesita mucha presenciabilidad porque es una clase un poco más teórica que otra cosa. En práctica no hay mucho, pero sí hay que explicarlo y sobre todo detallar esos puntos que les he mencionado. ¿Sí? Muy bien. Listo, doctores. Si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Nos estaremos viendo hasta muy pronto en la próxima clase. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Ya nos estamos viendo entonces. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cuídense.